Listo, ahora sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al inicio del ciclo 5 de Arquitertulia, titulado Vivir para habitar o Habitar para vivir. Entonces, el día de hoy la sesión se titula Soluciones singulares, lo propuesto inviable. Vamos a ver un documental que se llama Microtopía, que trata precisamente de esas propuestas singulares de varios arquitectos, diseñadores que buscan pues tratar de solucionar el tema de la vivienda a una menor escala, a una escala individual se podría decir, no a una escala pues general o de masas, sino pues que se adapta a las necesidades de cada uno. Entonces plantea las preguntas de cuánto espacio realmente es necesario para una vivienda. Entonces vamos a ver casas chiquitas, casas portátiles, casas casi que de burbuja, ¿sí? Una vaina de plástico. Entonces, pues nos agrada mucho pues que estén acá compartiendo en este inicio de un nuevo ciclo de Arquitertulia. Y bueno, tenemos como un nuevo ciclo, tenemos un nuevo moderador. Entonces les presento el moderador de este ciclo, va a ser Luis. Bueno, Luis va a dirigir pues todo el ciclo, va a presentar las demás sesiones y esperamos pues que nos vaya muy bien con este ciclo. Entonces, partiendo de eso, bienvenidos nuevamente, un aplauso para ustedes. Realmente sin ustedes pues no podríamos hacer, no podríamos organizarlo, no podríamos generar esta discusión o este debate que queremos siempre, que es precisamente generar cierto tejido, cierta comunidad pues de personas críticas que cuestionan el diseño, cuestionan la manera de vivir, la manera de diseñar. Si bien pues esperamos que se lo gocen, si no es nada más, pues damos inicio al ciclo 5, Vivir para habitar o Habitar para vivir, con soluciones singulares, lo propuesto inviable. Muchas gracias. Bueno, yo soy el moderador de este sitio y quería preguntarles, bueno, cómo les pareció el documental de Microtopía? O digamos, yo sé que hay algunos invitados hoy que no son de arquitectura, y pues quería saber qué les llamó la atención, qué pensaron del documental. Por ejemplo, el documental, nosotros titulamos esta sesión como Soluciones singulares y soluciones inviables, ¿sí? Y nosotros lo pensábamos porque las propuestas que se presentan en este documental no son propuestas de alguna manera que puedan ser sistemáticas, sino que responden a veces a algo como muy personal, ¿no? Como lo que vimos en la última propuesta. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de eso? ¿Será que sí son viables o estamos cerrados ahí? Bueno, yo soy de diseño gráfico y pues me parece muy interesante como esa idea de abandonar lo establecido, pero no solo interesante, sino me pregunto si tal vez sea necesario. Una frase que me gustó mucho que dice que abandonar la idea de que más grande es mejor y empezar a pensar que en más pequeño y más inteligente. Entonces me pregunto si realmente es necesario tanto espacio y o sea, un espacio tan grande, si realmente hay necesidad de eso, o si realmente es un capricho o como un apego a lo preestablecido. Realmente tal vez sea mejor pensar algo más inteligente o algo más funcional. Eso es mi opinión. Claro, ¿no? En un momento uno de ellos habla como unas cifras de lo que consume una casa promedio norteamericana y que en realidad es algo necesario, ¿no? Como que uno se pregunta cuánto espacio de verdad necesitamos para vivir bien o digamos para mantener como un estilo de vida que nosotros entendemos.
a mí, hablando justo de lo mismo, pues yo no soy de arquitectura, no ¿Usted tengo qué ni idea de es, arquitectura, Camila? yo soy médico. Pero me pareció muy chévere la primera arquitecta que habló, que ella decía como que, digamos, no era tanto de pensar el espacio que había dentro de la casa, sino el espacio que había afuera. Entonces que realmente ella le estaba dando a la gente espacio. Y digamos, eso me pareció increíble porque uno siempre, también hablando del arquitecto francés, que él decía que realmente las viviendas eran una cosa emocional. Entonces como que también lo pensé con ella, porque uno piensa, no, yo quiero que mi espacio sea grande, pero pues realmente mi espacio también puede ser afuera y eso va a ser más grande que cualquier cosa que yo tenga dentro. Entonces pues digamos que ese concepto me gustó. Y hablando sobre lo que tú decías de la viabilidad, pues pienso que, digamos, la arquitectura es algo que tiene que irse, pues no sé nada de arquitectura, ¿no? Pero que tiene que irse como a lo que pues se piden las personas, ¿no? Como todo, digamos, todas las ciencias en general y todos los artes y todo están hechos pues para la gente. Entonces me parece que, digamos, sí, digamos, son inviables para una masa, pero me parece que son soluciones muy inteligentes para cierto tipo de personas que requieren algunas cosas. O sea, si yo no quiero vivir en un lugar grande y salgo y busco y todo es grande, pues no hay solución para mí. En cambio, esto pues sería viable para un grupo reducido de personas. Sí, claro, son soluciones completamente válidas. Ujú. ¿Sí? Y es muy interesante eso de que esa misma arquitecta habla de que las casas generalmente son grandes porque nosotros guardamos nuestras memorias, ¿no? Nuestras memorias como algo físico, ¿sí? Pero que esas memorias se pueden grabar ahora en un disco duro, mejor dicho, ¿sí? ¿Será que eso es cierto? Digamos, o sea, ¿qué tan, o sea, nosotros cómo entenderíamos eso? Estamos hablando un poco sobre eso, como las casas, El griego. El griego, sí, el griego. él mencionaba que, Usted es un tipazo, el griego es así un bueno, y que tipazo. también menciona como las cuevas en donde solo se necesita el internet. Entonces, pues ahí en este punto donde decimos que nuestras memorias ya son reducibles a un disco o a algo como virtual, estamos haciendo el internet o estos medios algo necesario, ¿sí? Para no perder nuestras memorias. Y también pues él hablaba de las cuevas y el internet, y cuando luego pasó este otro señor que vivía como el ermitaño, que bueno, era autosuficiente, pero tenía internet, y entonces me parecía muy curioso, ¿no? Como que sí lo necesita. Es de las cosas indispensables, o sea, es su relación con el resto del mundo, no quiere relacionarse directamente con las personas y para eso necesita el internet. Sí, claro. Digamos, siguiendo un poco lo que decía, pues en general lo que yo noté del documental es que la mayoría, si no todos, buscan es hacer una arquitectura, digamos, contestataria a los paradigmas impuestos especialmente por la cultura occidental norteamericana y europea, porque no se trabaja, digamos, la definición del espacio urbano y el espacio habitable, digamos, en regiones como la nuestra, porque ellos dicen, no, casas de 260 metros cuadrados, pero la gente en Colombia vive en apartamentos de 60 metros cuadrados. Sí, son dimensiones diferentes y creo que es más una búsqueda de cierto tipo de personalidades, cierto tipo de personas, hacia el contestar a ciertos paradigmas sociales que se están imponiendo a través, digamos, del espacio habitable. Y algo muy importante que nombraba alguien es que casi todos son soluciones post-network, decía alguien. Y es que la habitabilidad se volvió también algo virtual, que es también llevado a lo que decías tú, de que si realmente las memorias se pueden guardar en un disco duro. Y la interacción humana se volvió también virtual, se volvió. Entonces este hombre tiene 1300 seguidores, pero el man es feliz porque no los tiene que ver. Sí. Pero por alguna razón, estamos en un momento, digamos, en la historia, que es algo paradójico, que tenemos contacto con muchas más personas de las que tuvieron contacto, digamos, nuestros antepasados, pero no es un mismo tipo de contacto, es un espacio virtual.
Entonces, es la búsqueda, digamos, creo que de todos estos arquitectos de reducir el espacio físico y abrir ventanas hacia otro tipo de espacios habitables y virtuales, porque decía uno, no, es poner una ventana con un screen, una pantalla, ¿sí? Y la pantalla es mi puerta, digamos, a lo demás. Pero, digamos, el que se salió un poco como de la lógica de eso fue el francés, que él quería hacer una arquitectura que se apoderara de los espacios que nadie usa. Sí, digamos, como se parece a ese tipo de plantas que se ponen encima de los árboles y las habitan sin dañarlo. Eso, sí, arquitectura parasitaria. Entonces, es más que todo, mi percepción fue más de gente que busca, son cierto tipo de personalidades, cierto tipo de personas que buscan enfrentarse a ese paradigma, digamos, social de cómo habitar el espacio, cómo vivir, cómo relacionarse con las demás personas, y son soluciones que son para personas que quieren vivir aisladamente. O pueden ser usadas para momentos de la vida aislados, o sea, no tiene que ser algo permanente. Entonces, si uno quiere retirarse un rato, y eso también le sirve a muchas personas como una forma de recargarse. Entonces, digamos, las cuevas del tipo griego se me hacían muy parecidas a como ese tipo de sitios donde personas, digamos, como los monjes budistas, que a veces se esconden en cuevas, en las montañas, donde solo tienen lo necesario. Pero digamos, no es viable para formar sociedad y mantener sociedad, porque ellos dependen mucho de la tecnología, y la tecnología no se hace, digamos, haciendo las cosas aisladamente, todos viviendo en un puestico al lado de un desierto para tener una vista increíble toda la vida. Dependen ellos también de que los sistemas, de que el internet, los sistemas de agua que produjo la industria. Entonces es irónico que ellos tratan de salirse del sistema, pero no pueden vivir sin él. Exacto, dependen tanto de él. Y entonces eso como que lo hace pensar a uno, pues, la vivienda, qué tan personal es, o sea, digamos, qué tan personal puede uno llegar a ser en su manera de vivir, en su manera de habitar en la sociedad, como esta última, la que vive como en una burbujita, ¿sí? Que dice que no, que en realidad uno no necesita más, pero pues ahí es obvio que ella no vive ahí, ¿sí? O sea, que ya no depende de ese sitio. Solo para la cámara. Solo para la cámara. Y otra cosa es que, digamos, el documental está muy guiado a la percepción occidental del manejo de la arquitectura. Entonces, no se trabaja o no se muestra, digamos, cosas como lo que pasa en Japón, que ya la gente vive en un cubículo, y pasa lo que decía el arquitecto francés: yo puedo tener todas las comodidades fuera, digamos, la ciudad me las ofrece. Entonces, si necesito tener un lugar de dispersión, puedo ir a un bar. Sí, no tengo que tener el bar en mi casa. Y se vuelve ya, digamos, la función de la habitabilidad solo para casi dormir, o sea, un sitio de ya descanso, de guardarme y vivir la vida, digamos. Algo parecido, creo yo, a lo que pasa, digamos, en las ciudades griegas, que la gente se reunía siempre en las plazas, pero se retiraba, era a su espacio privado simplemente a descansar, y la vida pasaba en comunidad. Sí. Pero también el documental está guiado así, o sea, comenzamos por las cosas más grandes. O sea, el señor de la casita pequeña tenía cocina, sí, tenía un estudio pues pequeño, Grandes. pero tenía como la última persona sola, o sea, era un espacio, Era un solo espacio. era una sola burbuja. Entonces Los otros lograban, digamos, que mantener todos sus digamos, había servicios, varios todos sus espacios dentro de la Sí. casa, esta última, y digamos el del francés también era un espacio. O sea, desde que comenzó el griego, un espacio solamente, y ya el resto era como, todo el resto lo puedo conseguir por fuera. Sí, sí. Y claro, eso depende mucho en qué sociedad están viviendo, ¿no? A mí me parece que el Internet juega un papel muy importante. No sé, bueno, leí alguna vez un texto de un tipo que se llama Immanuel Wallerstein, La ciudad informacional, y entonces el man dice que obviamente todas las formas de urbanismo comienzan a transformarse a partir de la llegada de la informática y como toda esa expansión que tiene, que uno ya puede trabajar en su casa, ya no tiene que desplazarse 5 o 6 kilómetros hasta su lugar de trabajo, sino que en su casa puede hacer todo, en su casa puede hacer compras, en su casa puede estar en contacto con gente de todo el mundo, en su casa tiene acceso a muchísima información
que hace que ya no sean necesarios espacios tan amplios de pronto como cuando el paradigma era lo industrial, entonces yo tenía que ir hasta la fábrica, desplazarme mucho, un tramo muy largo hasta llegar, luego regresar a mi casa, y eso hace que comiencen a compactarse más las ciudades, porque ya no se necesita tanto ese espacio y de hecho resulta mucho más funcional que, no sé, por ejemplo, hablando de ciudades verticales, entonces, como lo que están haciendo aquí en el Bacatá, en la 19. Entonces alguien necesita comprar algo, solamente baja en el ascensor al centro comercial de los primeros pisos, luego más arriba trabaja en las oficinas y luego sube otra vez a su apartamento. Y todo su día transcurrió en un solo edificio. Y pienso también que más que inviables, estas propuestas resultan un primer paso importante, porque hay que tener en cuenta la densificación que se está dando en las ciudades. Todo el mundo quiere vivir ahora en la ciudad, bien sea porque el campo no ofrece garantías para mantener cierto nivel de vida, porque le parecen más atractivas, porque hay más equipamientos, pero es real el hecho de que las ciudades se están densificando y pues no sé qué tan productivo sea que las ciudades se rieguen como una mancha de aceite, y entonces como lo que pasa ahorita, si alguien vive en Usme y quiere ir a visitar a un amigo que vive en Suba, tiene que dedicarle todo el día porque transportarse de un lugar a otro la ciudad es lejísimo. Entonces como que nacen como estas nuevas alternativas. De hecho yo también por ahí en Facebook he visto muchos diseños ahora de apartamentos súper chiquitos en Nueva York, donde tú bajas una mesita y aquí escribes, luego sacas acá la cama y aquí tienes el baño y todo está como muy cerca, precisamente buscando ese aprovechamiento de los espacios que permita que en un área más reducida vivan más personas que no necesitan tanto espacio para habitar. Entonces yo creo que, bueno, de pronto la opción de la burbujita sí sería algo inviable, pero el aprovechamiento de espacios muy pequeños para aglomeraciones grandes de personas, yo pienso que sienta un precedente para lo que podríamos ver en una arquitectura no muy lejana, incluso yo creo que en un par de décadas. Yo creo que algo que de lo que han venido diciendo, algo muy importante y hasta ahorita me di cuenta es que el hecho de vivir y habitar no es un problema de espacio. Y ahí se presenta mucho, se ve con claridad ahí en el documental cuando cada vez se va reduciendo y van diciendo que vivir es una condición colectiva, ¿sí? Entonces, si bien no estoy en un espacio rodeado de gente, estoy proyectándome por medio de una pantalla o en el espacio público o en los bares o en los sitios que tengan un servicio, porque vivir es colectivo, vivir no es un tema ni un problema de vivienda. No sé eso o no les parece o si es cierto, porque ese tema, ahí ustedes lo acaban de decir, es de una u otra forma se vuelve claro de que las personas viven, pero viven buscando que tengan una relación con otras personas. Por eso, a pesar de que sea el ejemplo del griego, o sea, el ejemplo del ermitaño, todos están conectados al final, ¿sí? Todos buscan conectarse de alguna manera, porque vivir solos totalmente tal vez no es vivir, no sé cómo decirlo. Y otro aspecto que hablaban un poco pues de la virtualidad, de ese espacio virtual, a mí sí me gustaría dar una aclaración. Lo virtual es la proyección de algo, lo virtual jamás es tangible, ¿sí? Entonces cuando uno habla de un espacio virtual es proyectándose como si quisiera ser ese algo. Entonces cuando hablamos de Facebook, cuando hablamos de Instagram, cuando hablamos de miles de cosas que suceden en la red, estamos proyectando un ser que quisiéramos ser, ¿sí? Que no es real en cuanto a que son datos, son imágenes, son proyecciones imaginarias que nos creamos a sí mismos. Entonces cuando uno habla del espacio virtual, cuando todos hablan y echan el show del internet de crear una comunidad conectada, global, es lo que quisieran ser, pero realmente no son, ¿sí? Esa es como la paradoja del internet, que a pesar de todo nunca va a ser tangible, siempre va a ser virtual, hasta que no se concreten las cosas realmente en un espacio construido, tangible. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, notaba de todas maneras que todos tenían un punto en común de todas sus expresiones de habitar. Era como una transgresión al status quo, ¿no? A la casa de 13 suites con 20 baños.
Entonces, es de todas maneras también como, y ahí hacía una parte también de la parte de también cuestionarnos acerca de la propiedad privada, de las maneras nómadas, en mis términos, cómo voy a vivir yo, pero de todas maneras, pues, la imposición de uno con otro, la relación que planteaban incluso cuando hablaban de las unidades que se iban a ir juntando, densificando, pero a partir de esa unidad. Yo no sé si ustedes tengan un papá entusiasta que quiere hacer la casa autónoma, pero es mi casa. Entonces es como, y lo leí también en un libro que decía que lo pequeño es hermoso, donde se busca precisamente suplir las necesidades totalmente autónomas, como el dijo este fotógrafo Ricaño, pero ya incorporado dentro de la ciudad. O sea, realmente dentro de lo que le voy a pasar el dato a mi papá, porque siempre le gustan, y realmente a lo que voy es a que siempre se nos presenta el modo de habitar pues muy en conexión, ¿no? Tú sabes, no, es que no podemos densificar, es que la cosa del pot del centro es una cosa abominable, se nos van a colapsar los sistemas de acueducto, no sé qué, es que este tipo está loco, o sea, hay una serie de niveles a los que me parece a mí que esto también invita a que se evolucione la ciudad, ¿no? De que no necesariamente se necesita colapsarle el acueducto de la zona o que los sistemas propios de la tierra no entablar diálogo de todas maneras con el territorio, ¿cierto? También, digamos, como la parte de la agricultura urbana que afortunadamente ya está legislada y tal, ya en Bogotá ya podemos ir a sacarnos los permisitos y hacerle el parque. Entonces hay muchas cosas que me parece a mí que van evolucionando, sobre todo me parece al tema de la propiedad privada. Es un tema que tanto de la propiedad física, porque finalmente el último ejemplo era como volver un espacio virtual que nosotros sentimos de mi espacio personal aproximadamente como una burbuja virtual imaginaria mía que yo digo, uy, si se viene para acá es muy amigo mío. Entonces, ¿sí me entienden? O sea, para mí lo de capullo es más bien como una materialización de esa concepción psíquica que uno tiene de su propio espacio personal. Entonces, es como plantear la propiedad, plantear el límite, plantear esos temas tan humanos, pero claro, desde unas maneras súper atípicas que realmente le va a tocar el agua a mi papá. ¿Cómo sería una sociedad nómada? O sea, si llegase a existir en este preciso momento, ¿cómo cambiaría toda la infraestructura? ¿Cómo cambiaría todos los modos de vida que hay ahorita? O sea, ¿será que nosotros empezaríamos a vivir dentro de la universidad, en la Plaza Che, porque nos podemos mover por la ciudad y vivir la ciudad realmente? O las instituciones son las que se mueven también, ¿no? Los profesores ahora dictan en cierto salón y todo el mundo se está moviendo totalmente y cada uno con su burbujita y va a la cafetería, almuerza y luego se duerme en algún parque. ¿Cómo sería una sociedad nómada? Porque eso es... Pero digamos, creo que también hay que preguntarse si realmente la naturaleza humana es nómada. Sí, o sea, hay que partir de ese hecho, porque sí es verdad que, digamos, viajar le da a uno cierto placer, pero uno siempre tiene ese homesickness que dicen los gringos, ¿no? O sea, uno siempre está pensando, ay, marica, qué chimba estar en mi camita ahí arrunchada, porque uno siempre tiene, digamos, un ancla, debe tener un ancla, y inclusive las personas más liberadas, digamos, de ese tipo de espacios,
siempre tienen que, o siempre buscan un sitio donde recargarse, por así decirlo. Y lo otro que también estaba pensando es que nunca se habla del concepto de familia en el documental o en las propuestas. Todos son, sí, digamos, son Nadie vive en soluciones pareja para el ni nada. individuo. Sí. Sí, o sea, sí, y también se pone en duda, digamos, la privacidad, o sea, el espacio privado donde queda. Porque si no va a vivir en una burbuja transparente en la mitad de una plaza, digamos, ¿cómo puede interactuar más íntimamente con alguien? Entonces son soluciones, sí. En un rincón. Por ahí. Sí, o sea, se va al oscurito, pero también no se cuestiona, digamos, cosas de seguridad porque digamos, la infraestructura también le da seguridad a las personas y a los bienes. Sí. Entonces yo digo, la señora deja las botas ahí al lado de la burbuja, se acuesta en un metro, pero marica está acá en Suba y el Brian va y le chuza La burbuja. la burbuja y le roba todo, no sé. Se roba el ventilador. Dice. Lo desarma y lo vende en la 13, no sé. Sí. O el panel Pero también solar. es que ella sí. no tiene más cosas, o sea, esa es la otra, ella no tiene cosas, o sea, tiene lo que tiene puesto, Sí. incluso su casa se la pone. Pero ella dice eso, pero Sí. pues sale con ropa distinta y dice, bueno, ¿dónde la cargo? O sea, sí, o sea, Sí, Pero exacto. digamos que la invitación de su casa es a no tener cosas, o sea, no tener sino la casa, Sino porque la ella se casa. la pone. Entonces, pues digamos, lo que más pues es con respecto a la familia, ¿sí? O sea, la sociedad, entonces, ¿cómo va a seguir funcionando si todas las soluciones propuestas son para el individuo, para el man que quiere estar aislado, para el que quiere contemplar, digamos, la vida y la filosofía y el espacio personal? Sí, o sea, de pronto las casas del principio de la arquitectura que primero habló, que son más, digamos, como trailers, casas, Sí. pueden tener, digamos, una dimensión más para la habitación de personas. Pero las otras son cuestiones que es como el individuo, el que anda por ahí solo, digamos, el señor que hablaba de los de Groenlandia, se me olvidó el nombre, de los indígenas Ah, sí. que se reúnen en invierno, pero por una cuestión, digamos, de supervivencia, pues ya después son como lobos, andan por ahí y se reúnen solo para cuando necesitan, digamos, apoyo. Pero entonces se ven más como soluciones para cierto tipo de personalidades y cierto tipo de personas, no para, para una idea, digamos, de sociedad, creo yo, basada en cualquier tipo de familia, no diciendo que tienen que ser la familia estándar, sino una reunión de personas que también pueden vivir juntas. La otra cosa es que a la mayoría de personas, pues digamos, el contacto con otras personas nos causa placer, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que estamos haciendo, pues es como discutir un tema, pues con un fin, digamos, no sé, en caso de muchos académico, pero pues es simplemente para compartir con otras personas. Si uno, pues digamos, incluso el señor que rodaba su casa, Sí. incluso él en un momento decía como, esta casa me encanta porque me permite compartir con las otras personas que se acercan y me preguntan, ¿qué hago? ¿no? Entonces ahí yo en ese momento pensé como, bueno, y después, ¿dónde los mete? ¿Sí? O sea, si yo no sé, nos conocemos y te digo, ven, te invito a un café, pues no te puedo meter en mi casa que rueda. Entonces, En como insecto. entonces pienso que, digamos, sí, es viable lo que decía, como para un grupo pequeño de personas, pero eso volvería inviable realmente, por ejemplo, una sociedad como, o sea, para, digamos, lo que decía Juan, o sea, yo no puedo tener una familia y pues la familia, digamos, es el modelo de pequeña escala, por lo menos de la sociedad que tenemos ahorita, o sea, pues eso podría cambiar y podría ser diferente, pero esta sociedad sería inviable así. Claro, es que de hecho a mí me parece que había que transformar muchas instituciones porque ¿de qué le sirve a uno ser nómada pero llegar a trabajar todos los días al mismo lugar? Exacto. De nada, o sea, habría que cambiar modos de producción, modos de socialización, instituciones como la escuela, la familia, la educación, o sea, creo que de ser nómadas habría que cambiar completamente todo el paradigma en sí de lo que es ser humano prácticamente porque también la pertenencia a un lugar es lo que muchas veces da identidad no solamente cultural, o sea, uno está determinado por el idioma que habla, por las personas con las que vive, por la ropa que viste, son muchas cosas que nos construyen
como seres humanos, y al momento de pensar en ser nómadas se desploma todo eso. Entonces creo que o sea, la idea de ser nómadas no se puede. Pues es que yo sí quería hacer como una reflexión, porque eso es un reflejo, o sea, el documental es un reflejo muy radical de lo que es la condición posmoderna, que habla Zygmunt Bauman con la modernidad líquida. Entonces, cuando plantea el tema de la modernidad líquida, de todo eso de lo que aparentaba ser sólido de las instituciones, que se empiezan realmente a volver una fluidez, porque nada es estable, todo está en constante flujo, todo está en constante cambio. Usted ya no puede decir que dentro de 5 años va a haber tal movimiento económico, tal movimiento artístico, etcétera, porque estamos embebidos ahorita en una sociedad de consumo. Entonces las personas se vuelven más que todo electores de identidades que constructores de su propia identidad. Entonces yo elijo qué ropa quiero vestir, qué serie quiero ver y qué libro quiero leer para construir, para elegir qué identidad o qué persona quiero ser, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Que en realidad ya somos nómadas, porque jamás estamos produciendo lo que consumimos, estamos consumiendo constantemente. ¿Cuál es la paradoja? Que estos locos sí construyen su habitáculo, sí producen su objeto de consumo, pero lo utilizan es para movilizarse y seguir consumiendo. Es decir, para ser nómadas, pero yo construyo cómo seguir siendo nómada, pero sigo consumiendo, no sigo produciendo más cosas además de lo que me protege, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad, por eso digo, es una vaina súper radical de la condición posmoderna de ser un nómada, de ser alguien que consume y consume y consume, pero que no está produciendo ni está cambiando, ¿sí? Por eso es algo singular, porque al final somos realmente individuos marginados y no buscamos pues esos espacios colectivos. Pues eso es como a grosso modo. Pero entonces uno dice, si es una sociedad nómada, o sea, ustedes dicen como las instituciones no se mueven, pero si hay una institución que es totalmente guiada por los flujos, que es el sistema financiero. O sea, los flujos económicos o como se llame, todo el dinero no está confluyendo en un solo lugar, realmente. Siempre está moviéndose casi que al mejor postor o al mejor banco donde puedo guardar y tener cierta estabilidad y al siguiente momento seguirme moviendo. Entonces sí hay una sociedad nómada en ese sentido de las cosas, ¿sí? Pero no somos conscientes de ello, ¿sí? Creemos que aún así viviendo en la casita somos personas, viviendo en familia somos personas pues estables, pero alrededor, por eso es que los bancos y las empresas pelean tanto contra el Estado, porque no nos limiten, porque estamos moviéndonos, y estamos moviéndonos, y eso es lo que genera cada vez más incertidumbre, cada vez más inestabilidad, que a pesar de todo no sabemos cómo lidiarlo, ¿sí? Queremos estabilidad, pero al mismo tiempo queremos seguir en ese estado de seguir consumiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo curioso? O sea, hay algo curioso que yo creo que es como el paso a seguir, que es o sea, salir de esa modernidad líquida y dejar de consumir precisamente para nosotros ser los productores de nuestro propio consumo. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Hay aplicaciones, ella mencionaba lo de la agricultura urbana, están estos locos haciendo sus propias casas, entonces uno diría como, hombre, tenemos toda la posibilidad de poder crear nuestra propia, entre comillas, realidad, o poder producir nuestro propio consumo. Entonces eso va a tender a un futuro en donde, o sea, realmente todo el tema de la televisión, las comunicaciones y todo, los estados van a empezar a diluirse, precisamente porque las personas van a dejar de depender de un servicio público, un servicio en común. No vamos a seguir trabajando, pero ¿cuál es el problema? Que el dinero por encima va a seguir pues influenciando de muchas maneras. Pero entonces, ¿a qué voy? Que digamos uno ya, o sea, yo pienso como en un futuro, como cada persona va a aprender a ser
de todo, va a aprender a producir muchas cosas. Entonces tú quieres tu serie de televisión, eso es lo que realmente nos va a unir. O usted quieres una serie de televisión o quieres una película, créala. Pero no para ti, sino para tu sentido, tu comunidad o tus personas alrededor. ¿Sí? Se va a volver como pequeñas personas, o sea, muchos grupos de personas realmente produciendo lo que quieren consumir, ¿sí? Sin necesidad de generar como la gran influencia alrededor del mundo. No, pues vamos a estar hablando los que somos, produciendo lo que queremos consumir. De alguna manera, creo yo que va a ser como un futuro de esa, ya no modernidad líquida, sino pues cada quien produciendo lo que quiere consumir. No sé qué piensan. Pues es que de hecho eso ya ¿Ya está. sucede? A mí algo que me gusta mucho también son los videojuegos, y de hecho los videojuegos independientes surgen es por eso. Es como que estoy cansado de matar zombies de la misma manera siempre, y siempre se ve solo la pistola disparando y no se ve nada más. Yo quiero algo distinto, entonces aprende algo básico de programación y se inventa un juego que tiene unos gráficos de chanda y la banda sonora es horrible, ni tiene, pero que es engomador y que a todo el mundo le gusta. Porque precisamente esas grandes industrias no le pueden apostar a algo nuevo, porque y si no funciona perdemos la plata. Entonces más seguro apostémosle a lo que ya le gustaba a la gente. Pero todas esas dinámicas, los gringos las llaman prosumers, que produces y consumes. O sea, el mismo que produce está consumiendo. Y eso pasa, por ejemplo, también con la ropa. Personas que dicen, no, o sea, a mí no me gusta esa ropa, qué chévere sería un saco con una manga larga y una corta. Y se lo pone y entonces al otro le gustó, entonces pone una boutique chiquita y comienza a venderle a la gente la ropa que le gustaba a esa persona. Lo mismo lo que usted decía, las aplicaciones. Las más populares nacen de necesidades pequeñitas. Hombre, necesito un taxi, no sé cómo llamarlo, voy a hacer una aplicación taxi, y ahora todo el mundo usa taxi. Sí. Y de hecho se la iban a vender a taxis libres, y en su momento el director dijo, no, esta chanda de aplicación no sirve para nada. Y ahorita es súper popular. Entonces como que sí ya se dan esos procesos de iniciativas pequeñas que a partir de las necesidades propias crean algo nuevo, no con el afán de popularizarse ni de llegar a un gran número de personas, sino simplemente suplir la necesidad que yo tengo en mi día a día. Juliano quería decir algo antes más. Sí, como son varios puntos, partiendo, digamos, de una definición pues, que yo considero que es nómada. ¿Sí? Nómada es una persona, una sociedad que se moviliza para conseguir recursos para consumir. ¿Sí? Es decir, que no cultive y que no almacene. Digamos, lo que dice Caña es que todos somos nómadas, pues yo no considero eso, porque es que yo no me estoy movilizando a conseguir recursos en otra ciudad, en otro país, para seguir movilizando y movilizando. ¿Sí? Yo no soy... Sí, claro, pero exacto, a eso voy, ya has oído. Pero digamos que en la ciudad existe una definición no me acuerdo cómo se llama, pero dice que hay una especialización del trabajo. ¿Sí? Yo me especializo en un trabajo, entonces yo soy como arquitecto, como estudiante, me voy a enfocar, digamos, en el tema de arquitectura. Yo hoy produzco arquitecturas, yo hoy trabajo en el tema de arquitectura. Y eso lo vendo, es decir, lo comercializo con la sociedad, y con lo que yo gano de esa comercialización, compro mis productos. ¿Sí? De eso se basa en una sociedad sedentaria. ¿Sí? Yo no estoy como buscando la fruta, yo no estoy buscando, digamos, no sé, el agua y demás, yendo de lugar en lugar a recoger estos recursos para después comerlos. No, yo lo que hago es comercializar. Y eso es lo que define una sociedad sedentaria, se basa en el comercio. Entonces, como por ese lado, digamos, yo no estaría tan de acuerdo con Cañas en que somos una sociedad nómada y que está buscando, digamos, irse de un lado a otro a buscar recursos, porque no lo hago de esa manera. O por un lado. Que si sería, digamos, un caso de nómada, digamos, un amigo que estudia cine, dice que el papá era artista y que tenía que buscar su trabajo donde le saliera. Entonces tenía que irse, digamos, a Bucaramanga, a Yopal, a Bogotá y demás, porque el trabajo se lo exige. Entonces sí es una persona que tiene unas dinámicas nómadas, porque allá está el trabajo y allá es donde busca y se mueve y mueve su vivienda. ¿Sí? Entonces, eso es como una diferencia que dejo como claro. Y hablando, digamos, de las comunidades que pueden llamarse nómadas, no sé si de pronto habrá como rezagos de ello, pero durante los 60, 70 existieron transformadas o llamadas como las comunas hippies.
que era una serie de individuos que se aislaban de la ciudad, vivían en comunidad, pero además de ello sí se movilizaban digamos, por todo el país. Y había algo característico, digamos, de estas comunas, era que había una división del trabajo. ¿Sí? No todas las personas, digamos, la parchaban, entre comillas, sino que tenían que especializarse en algo, en producir el pan, en ser, digamos, enfocados, digamos, a la salud y demás, porque llegaba un punto en que si todo el mundo está en la rumba y demás, pues la sociedad sí, se cae, ¿sí? Digamos, para que exista una sociedad, una comunidad, debe haber una especialización de trabajo. Y a pesar, digamos, de que sean lo más nómadas, lo más liberales y demás, que no necesiten, digamos, de la sociedad como eran las comunidades, las comunas hippies, sí había, digamos, un grado, digamos, de dependencia del otro. ¿Sí? A diferencia, digamos, de los casos que vimos que eran un poco utópicos, yo lo señalaba como casos aislados, porque es que no todo el mundo vive así, no es como una pauta de la gente que vive así, sino que son como casos aislados, como esos programas de Tabú Latinoamérica que muestran como un caso específico de una persona, y no es que todo el mundo se conforma así, sino que es un caso específico, y partiendo que esto es un documental como de casos específicos de cómo vive la gente, y lo considera como algo así, como algo utópico, como de ciertas personas que lo hicieron y para ellos hagamos un documental. Entonces yo consideraba que realmente no es viable. Ese tipo de detecciones, sobre todo, digamos, en nuestra sociedad democrática moderna, son como ideales, ¿sí? Que son posibles, claro, todos posibles, son aceptables, ¿sí? Pero que no se pueden replicar, digamos, en masa o demás. Y también hacía como una diferencia entre lo que es un refugio y lo que es una vivienda, ¿sí? Un refugio es algo temporal, ¿sí? Donde yo voy, me meto, y lo hago básicamente es para dormir, tal vez una noche, 2 noches, y ya, ¿sí? Un refugio. Y otra cosa es una vivienda, que es una cuestión permanente, donde yo no solamente duermo, sino que también trabajo, cocino, me recreo y demás. Y pienso que el documental lo que hace es tratar de llevar ese refugio, tratarlo de convertir en una propuesta para vivienda. Y creo que le falta. Porque vivir en una burbuja sin cocinar, con no sé qué, hacer todo lo que uno hace, digamos, individual o en pareja, porque es que ahí lo muestran como una persona sola, pero cuando uno vive en pareja, la cosa cambia. Entonces, creo que hay una diferencia entre lo que ellos proponen como vivienda y lo que realmente es refugio, que no se llegan a mezclar y creo que no es viable para una sociedad completa. Bueno, pues creo que estás viendo la vaina como muy polarizadamente, porque igual tú mismo lo dijiste, ¿no? Hay un momento de la vida. Allá decían el momento de la familia, pero poniéndolo en perspectiva de una manera un poquito más como el paso adelante de por qué no, en vez de excluir una condición de la otra. ¿Quién de ustedes no está pensando, no, yo me voy a ir a Europa? Sí. O yo me voy a ir a dar el tour mochilero por Sudamérica. O sí, entonces hay momentos. Una condición no excluye a la otra. Me parece muy interesante el tema de lo de la carpa, ¿cierto? El capullito colgado. Da unas condiciones de seguridad, porque muchas veces lo que se busca con las ciudades es protegernos unos con otros, ¿cierto? Y que ojalá mi vecino no me robe o atente contra mí. Entonces, digamos que la propiedad privada y todo esto, y además estas puntos en la red donde uno coincide con una persona de, hey, me dejas vivir en tu sofá un ratico que voy a ir a viajar allá a tu país. Entonces, y se acumulan puntos y entonces a ti ya te pueden, tú que lo tomaste, que tú le diste alojamiento, entonces te puedes ir a otros sitios. Y bueno, hay una serie de dinámicas que ese aporte en la red, todo el mundo lo dirá, que es como muy democrático, inclusivo y tal. Me parece que esa parte de salirnos como de los paradigmas y hacer como estos carteles y mafias que ya incluso manejan
cuando yo leí ese libro, yo dije, bruto, nos jodió es tener escritura, nos jodió es realmente el status quo con respecto a una propiedad privada, a un capital muy bien apañado, ¿cierto? Realmente pienso con optimismo que la sociedad va avanzando a un punto en el que, digamos, la familia sigue siendo un estado en el que procuramos tener ciertas restricciones, un nivel de moral para la crianza, unas condiciones de estabilidad que es ahí donde entra la etapa sanitaria. Veo con optimismo de todas maneras que precisamente el tema del capital y la propiedad privada se están empezando a superar, porque eso es un estigma muy de tercermundista de, yo no soy pobre, estoy en vías de desarrollo. ¿Sí? Gracias a esto, el capital del territorio donde estamos empieza a ser una cosa hasta interesante para venir a explorar, ya que en Europa todo está tan domesticado, ¿no? Esta colina, de viñeta, como el bosque que sembramos, prácticamente cada uno tiene un metro de arbolito. Entonces, pues, le voy a pasar el dato de la... Yo creo que... Es que realmente yo le apuesto mucho a eso, a ser de realmente autónomo. Yo hago una intervención chiquita. Yo creo que no, más allá de superar la propiedad privada es desligar la propiedad privada del territorio, porque sigue siendo propiedad privada la casa de él. No es una casa abierta para que entre el que quiera, no es un bien público para que, ay, esa casita tan chévere, yo voy a dormir ahí y entran los que quieren y salen los que quieren. No, es su propiedad privada porque es el espacio de él que él construyó para él. Entonces ya no está arraigado a un territorio, a que estos 4 metros cuadrados son míos, sino que es un espacio privado en donde sigue siendo de él, donde no hay acceso público. O sea, pues obviamente es el libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Yo lo vengo pensando desde el colegio, me lo mandaron de allá. Y hace como unos 2 años encontré algo que me encantó, que fue que realmente las cosas deberían ser de quien las cuida. O sea, la propiedad privada vista desde tu capacidad de protección. O sea, solo puedes ser realmente dueño de lo que puedes mantener de buenas maneras y servirte de buenas maneras. Pero de hecho la legislación dice que una persona que lleva más de 10 años en un predio ya es suyo. O sea, eso ya está. Si tú vives más de 10 años en una casa que no es tuya, pero tú has pagado los servicios, tú pagaste el predial, tú cuidaste la casa, legalmente esa casa es tuya, o un terreno, o una finca, o una hacienda. O sea, eso ya lo hay. Pues a mí una de las propuestas, de hecho, me pareció muy interesante en términos de, pues, como responder a la población en aumento. Sé que lo voy a recordar, pero fue la de la isla, con las botellas. Sí. Pues porque, bueno, creo que fue una de las que no sentí que fuera tan necesario el internet. Como que no está ni siquiera implícito, o sea, como que simplemente, o sea, la propuesta es como empezar a crear tierra con cosas que ya tenemos para que la gente pueda habitar, y ahí mismo se puede hacer plantaciones. Sí, o sea, bueno, él era muy hippie, lo veía de una forma muy, no sé, extraña, pero pienso que sí es algo que se puede, como, como desarrollable, que las personas pueden empezar a utilizarlo. Digamos, hay ejemplos acá en América donde se hacía algo similar, digamos, por parte de los incas o los aztecas, que ellos no tenían, digamos, a veces tierra cultivable, y lo que hacían era crear tierra en lagos, que lo hacían, digamos, en Tenochtitlán, y creo que en el lago Titicaca, si no estoy mal, todavía se hace, que son islas flotantes donde va viendo la gente, son soluciones de arte. Pero digamos, en general de lo que se ha hablado, no
no sé por qué existe hoy en día como un movimiento a aislarse, o sea, yo no voy en contra de eso, lo que ha generado que la humanidad avance es la comunidad, la interconexión. Y es paradójico que en un mundo donde tenemos mayores posibilidades de conectarnos, de estar al tanto de todo lo que pasa entre nosotros, la gente tiene una necesidad de aislarse y eso es lo que más o menos también refleja a estas personas. Como no, yo vivir en mi capullo y qué chimba poder desconectarme un rato y la gente que dice, ay, severo quitar el celular un rato y no sé qué. Y digamos, a mí personalmente no me molesta estar conectado, ¿sí? A mí me parece como algo que mejora mis posibilidades, ya sea en varias cosas, digamos, en trabajo, en relaciones personales. Y también no estoy de acuerdo con lo que decía mi hermano sobre el que hoy en día somos nómadas, ¿sí? O sea, estoy muy de acuerdo con tu nombre, ¿cuál es? Camilo, de que la sociedad, digamos, como nosotros creemos que nosotros solo consumimos, pero es que nosotros hacemos parte de una relación productores de algo en específico y consumimos otras cosas gracias a que conseguimos algo que no es vital, que es el dinero. Digamos, el dinero no es algo que yo como, no es algo que me pongo encima, a menos de que uno sea Lady Gaga o algo así. Pero entonces, sin esa división del trabajo, digamos, las cosas serían imposibles y uno no puede ser autónomo. O sea, yo no soy capaz, digamos, también dentro de mis propias capacidades intelectuales, físicas, digamos, de hacer todo. O sea, yo no puedo cuidar, si me rompo la pierna, yo mismo no me puedo ir a poner un tornillo, ¿sí? O sea, es necesario. Y no creo que todo sea posible producirse, o sea, que uno sea capaz de producir todo. Y los ejemplos que digamos, se estaban dando era como, ay, puedo generar mi propio software. No, puedo generar mi propia ropa, pero esos son bienes que no son vitales, ¿sí? Digamos, en cierta cosa, y dependen de una industria que es capaz de generar un computador. No todos podemos ir a nuestro, digamos, garaje y hacer un microchip, porque no tenemos la capacidad, digamos, para eso se ha generado, digamos, una conjunción de que la sociedad se ha organizado sedentariamente y genera, digamos, la división del trabajo. Y yo creo que el camino no es buscar la autonomía, sino el camino es buscar, digamos, mejorar nuestra interconexión como seres humanos y hacer más eficiente, digamos, todas esas conexiones. Y por el otro lado, digamos, el tema de la propiedad privada, creo que ahí la arquitectura, pues yo no soy arquitecto, yo soy ingeniero civil, pero creo que la arquitectura entra ahí en un debate propio de ella misma, porque la arquitectura es la apropiación del espacio para hacerlo habitable. Entonces la arquitectura necesita de hacerse propietario del espacio para manejarlo, ¿sí? Entonces, bueno, ese es mi concepto. O sea, la arquitectura lo que hace es coger un espacio, lo vuelve habitable y lo hace funcional para cierta función que se requiera. Entonces, si yo quiero que este espacio sea una sala de música, lo diseño de tal manera que sea una sala de música, sea una cocina, pero tengo que tener, digamos, ahí el ser humano dice, este espacio es mío y yo lo transformo como yo quiera. Entonces, yo creo que la cuestión no es luchar contra la propiedad privada, porque, digamos, todo lo que es colectivo no tiene alguien, como tú decías, que lo cuide porque no siente que es propio, ¿sí? O sea, yo voy y es lo que uno ve, digamos, con toda la gente que pasa acá mismo a la Nacional. Ponen cada 6 meses sillas nuevas acá al lado en una cafetería y como no es de nadie, la gente lo rompe, le quita el tornillo, ay, este bombillo de la universidad no es de nadie, lo puedo usar en mi casa, ¿sí? Entonces, el concepto de propiedad privada creo que no se debe cambiar o no se debe eliminar, porque es algo que le da, digamos, mantiene, digamos, cierto orden. Lo que se debe cambiar de pronto es a lo que más se refería mi hermano de, digamos, la especulación, que lastimosamente la sociedad se ha girado en términos económicos a hablar sobre cosas que no son reales, sobre negociar sobre, digamos, cambios de moneda, como tú decías, que esas son cosas que son inventos humanos y se nos olvida que son cosas que la misma sociedad ha creado y la misma sociedad tiene la capacidad de cambiar, no son cosas inmutables. Entonces, pues, no sé, son mis pensamientos un poco de lo que se ha dicho. Mira que en cuanto a lo de la propiedad privada, la verdad pienso que lo que te digo, o sea, equilibrando el tema, obviamente hay que tener una cierta construcción como a distancia
de herramientas, eso es lo que nos hace inteligentes, ¿cierto? Es como una primera nivel de inteligencia. Lo que pasa es que eso entendido un poquito más adelante en el tema de egoísmo y altruismo. Me parece a mí que si uno entiende como antagónicos estos dos conceptos, lógicamente lo que tú estás diciendo, obvio, la propiedad privada gana. Pero en mis términos, el concepto de Matryoshka me fascina porque es como una construcción de capa coherente sobre capa, ¿no? Para mí, el tema es más como que en un primer momento tenemos que, obviamente, desarrollar un egoísmo de supervivencia. Pero eso debe evolucionar. A mí me parece que el egoísmo es un primer paso que debe, en lo posible, tender a un altruismo inteligente. Porque lo que tú dijiste de la propiedad privada, de coger el bombillo y no es de nadie, entonces yo me lo llevo, es un egoísmo malentendido, porque es que eso se supone servicial, un servicio comunal. Entonces, realmente es una cuestión de construcción cultural alrededor de esos conceptos. Para mí no son antagónicos, sino un primer paso para evolucionar a algo que se debe aprender, que es lo comunal. Claro, pero digamos, hay una diferencia también en los verbos que usas, que es el deber y el poder. O sea, ahí ya se vuelve también una cuestión de debate sobre la misma naturaleza humana, si es posible llegar a ese altruismo racional. Pero lastimosamente no somos seres únicamente racionales. Lastimosamente también en la misma idea el cerebro es como una matrioshka. Está el cerebro primitivo, se va desarrollando todo alrededor, pero sigue funcionando lo primitivo que es, digamos, ese egoísmo natural. Sí. Entonces es muy difícil también luchar con esa naturaleza. Y también llevándolo a lo que tú habías hablado de que la propiedad debe ser de quien la cuida, pero quién determina que algo está bien cuidado. Eso también son cosas que hay que tener en cuenta. O sea, para todos es diferente, digamos, cómo es una casa ordenada. Digamos, el concepto de tu papá, el concepto de mi mamá, eso es de una casa ordenada puede ser muy diferente. Entonces el problema, digamos, de hablar de estos temas es un poco la subjetividad que existe a la percepción que también se ve en el documental. Para una persona vivir en 5 metros cuadrados es ideal. Para una persona como yo, que primero mido 1,95 y no quepo ni en mi carro, 5 metros cuadrados no es para mi percepción un sitio ideal, ¿sí? Entonces digamos, no, yo entiendo que esa es una idea de, severo que todos tuviéramos un altruismo colectivo, pero va del deber al poder. O sea, hay que plantearse, ¿es posible o no es posible? Yo creo que sí es posible en la medida que hay pueblos indígenas que lo tienen. Uno muchas veces piensa de manera lineal, de que estamos acá y vamos para allá, pero a veces es como un ciclo. He estado en comunidades indígenas donde la propiedad comunal está muy bien cuidada y todos ponen su granito de arena para cuidar eso que es de todos y no sacar el provecho solo para mí, sino pensar más en comunidad. Pues yo quiero guiar un poco esa discusión que se dio, porque es buenísimo, porque ahorita leí la historia del arte, ¿cómo es? Historia abierta del arte colombiano de Marta Traba, un libro del 68, pero que muestra una claridad en cuanto a sabe clasificar muy bien ciertos aspectos del movimiento del arte a través del tiempo, ¿sí? Pero en uno de esos capítulos hace un contraste buenísimo, no, ni siquiera hace el contraste, uno lo hace uniendo puntos desde el libro, que ella presenta el tema del realismo, ¿sí? Que es todo lo que se podía llamar objetivo, pero más que todo lo que nos guía como unidad, como una sociedad, como un pensamiento o una ideología de la cual todos estamos de acuerdo, que eso pues es la base primaria, ¿no?, de una sociedad antes de la modernidad, ya sea lo colonial, entonces todo el tema de la religiosidad que imponía cierta ideología para que nos comportáramos de cierta manera, etc. Entonces eso es como un realismo, generar que se basa en esa ideología, en ese ser objetivo, ¿sí?, de alguna manera que trata de unirnos a todos, que es así que un pensamiento kantiano.
¿Qué pasa? Llega la modernidad y nuevamente lo que digo, llega el sujeto, ¿sí? El artista se vuelve solo, o sea, el artista se desliga de esa realidad, dice, no, yo no quiero trabajar con el Estado, yo no quiero seguir sirviéndole a una ideología, voy a trabajar desde mi cosmogonía, o sea, ¿sí? Desde mi microcosmos, sí. Desde mi propia subjetividad, de mi propio mundo, entonces voy a crear mi propia realidad. Sí, entonces de ahí se separa, ¿no?, la realidad a lo surreal o lo irreal, que es todo el tema onírico, todo el tema de los sueños, precisamente. Se separa hacia lo antirreal, a lo que está en choque constantemente con la realidad, que es el tema de la anarquía, de la libertad sexual, de la crítica y el feminismo, ¿sí?, que nace desde los 70, que nace desde los 60, etc. Y nace el tema de lo no real. ¿Qué es esto? Que es el tema de, sí, yo soy consciente que hay una realidad, pero la ignoro. E indago en otras, indago e investigo en cómo hacer papas más sabrosas. No sé. ¿Sí? En algo no real. En algo que investiga, en algo que indaga simplemente en ciertos temas científicos. Entonces aparecen esos tres, ¿no?, que se desligan y piensan desde sí mismos y no se acercan a la realidad desde lo subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que lo une realmente? Si no es el tema de la interrealidad, que usted pueda ser un soñador, un onírico, pueda ser un realista, saber que la sociedad se maneja por ciertas ideologías, que usted pueda ser investigar, alguien que pueda indagar realmente en temas y finalmente los antirreales, que usted también pueda ser crítico ante esa realidad, ¿sí? Pero todo eso es posible si usted es un ser sociable. Usted puede lograrlo precisamente, ya sea con la compasión, ya sea con la empatía, ya sea con el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, poderse pasar de una realidad a otra, ¿sí? No ser un creador de realidades precisamente, no ser alguien que acepta la realidad precisamente, sino alguien que se mueve en todas esas realidades y puede cambiarlas, puede ayudarlo, pero desde lo social, es decir, desde lo colectivo, ¿sí? Entonces, eso es como ustedes decían, no, es que es el ser, lo racional y lo subjetivo a veces no se unen. La forma de unirlo es precisamente en este espacio. Cuando tú dices algo, el otro dice algo, y de pronto tenemos un charco de ideas que ahora nos sincronizan a todos, nos mantienen, ok, estamos llegando como a un punto en que o estamos todos de acuerdo o estamos en desacuerdo, pero al menos sabemos que existe ese cronos, o esa sincronía o esa diacronía que haya en este preciso momento. Entonces, todo es el tema del tiempo. Entonces, ¿cómo se cambia realmente una sociedad si no es por el tiempo? ¿Sí? Si no es por por precisamente sociedades, o sea, se me fue la palabra, ya sea por la educación o cosas que desde pequeños como que nos formen para ser cada vez más unidos y ser subjetivos, ¿sí? Pero que podamos vivir en esa comunidad. O sea, ahorita tal vez nuestro papel en la sociedad es crear esos espacios que cada vez más permitan conocer qué es lo que piensa la otra gente, permita conocer el conocimiento, porque como bien lo decimos, tenemos un problema poblacional de harta gente, pero de pocos espacios donde realmente confluir. Por eso es que Baudelaire siempre criticó como el tema de que voy en el camino parisino pero no conozco a nadie. Entonces, no, es que son unos locos, o sea, les encantaba el tema de caminar por la ciudad sin encontrarse a nadie, sino ser un caminante de la ciudad. Sí, eso ahorita no puede ser posible, o sea, hay que volver el tema de las plazas, pero también buscar ese punto medio de poder conocer lo que piensa el otro y poder construir pues todos juntos. Entonces es más un tema de interrealidad y hay un arquitecto que, Josep María Montaner, que lo explicita, lo llama más que todo el término intersubjetividad,
de que usted como arquitecto crea un diagrama, algo objetivo, crea algo que proyecta y es diagnóstico al mismo tiempo. Está el tema subjetivo de lo fenomenológico, de cómo yo experimento un espacio, cómo lo vivo, ¿sí? Pero hay que unirlo. Si no es con esa intersubjetividad, sino es generando esos espacios colectivos donde la gente bien pueda expresar qué es lo que piensa, pueda ser crítico donde está, pueda realmente generar ciertas actividades que lo saquen de ese individualismo. No sé, son cosas que pienso. No sé, yo tenía como un comentario mucho más atrás en el tiempo, pues lo puedo soltar. La discusión, ¿Cómo? Lo que pasa es que yo pedí la palabra hace rato. Y era el tema que tú decías de esos, no sé, el ejemplo de los cogollitos que se colgaban a los árboles. Yo cuando lo vi, yo dije, es que eso es un hotel. Eso no es gente que vaya y vive y demás. ¿Por qué? Sí, porque estas viviendas vuelven un problema, pues, estos refugios vuelven al problema de almacenamiento. ¿Sí? Yo no puedo habitar porque necesito acumular mi comida, ¿sí? Si no, ¿dónde la guardo? Si no la puedo meter ahí, digamos, ahí debajo y no sé, el colchón que pues, se hace pincha. Entonces, yo considero que este tipo de refugios iban encaminados a un tema, digamos, de verse bonitos, digamos, de poder ir a habitarlos, pero de una manera temporal. O sea, nunca lo considere como una vivienda permanente. ¿Sí? Además, porque pues, la idea es que no me robaran y demás. Sí, eso se da en ese espacio siempre y cuando sea pues, un hotel, ¿sí? Siempre y cuando sea algo como temporal. Porque si es algo permanente, si yo dejo solo mi cabaña y mi cogollito y salgo, digamos, a algún lado, pues hay la posibilidad de que uno de mis compañeros entre y invada el espacio. ¿Sí? Digamos que... Me parece interesante. Yo digo que no sea posible. A lo que veo es que no es viable como en el sentido de hacer como un montón de vivienda en ese sentido. Porque lo considero... Sí, obvio, pero entonces ya no se trata digamos, de una vivienda así donde todos vivimos armoniosamente, sino que entra el tema de la desconfianza y de la seguridad. Entonces ya no se vuelve un cogollito de tela y demás, sino que se tiene que volver algo un poco más sólido, ¿no? Pues yo lo veía así, como no lo veía como un tema de vivienda, como una forma de hacerlo, sino que es una posible habitación de un hotel no tradicional. Pero es que ahí usted está ignorando, digamos, todo lo que implica pensar en un nuevo modelo de vivienda, ¿sí? Porque, o sea, eso es cierto si usted lo ve solo desde, digamos, el paradigma en donde usted está parado, ¿sí? Pero esos tipos... Hasta luego, que estés muy bien. Son esos tipos que saben documentar proponen exactamente lo contrario, que es que a partir de ellos, o sea, materializan un pequeño prototipo, pero eso digamos, tiene un trasfondo mucho más fuerte atrás y es que, o sea, están pensando otra manera de habitar. Pues eso digamos, a medida que es que ellos proponen son refugios que los convierten en vivienda, pero mi definición de vivienda es un poco más compleja, ¿sí? Pues yo no sé, por ejemplo, cuando habla se llama Jon Sorgen, el que sale en Copenhague, que él dice que él estudió cómo vivían las personas del norte extremo, y era que, bueno, que en invierno ellos construían esos iglús, yo no sé si esos iglús eran refugios nomás, porque digamos, cuando ellos construyen esos pequeños refugios, como usted lo llama, también están construyendo la sociedad y están llevando, digamos, su memoria colectiva, están llevando de la misma manera, ¿sí? Porque a mí me parece que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que decía Wilmer, que como que no veía un punto en lo que hacían estos casos individuales, pero digamos, yo escucho lo que dice el griego y yo creo que está diciendo algo muy fuerte acerca de cómo vivimos hoy en día. Exacto. O sea, tal vez no sea viable, tal vez inclusive él ni lo quiera hacer, ¿sí? pero está diciendo algo, está haciendo una interpretación muy fuerte de cómo se vive hoy en día, de la importancia de la conexión o lo que creemos nosotros que es la experiencia.
Sí, es que lo del griego no es lo más viable, sino es lo más cercano Sí, a lo que está sucediendo. sí. Entonces, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que vi ese documental, uno veía al griego y uno, no, eso está tostadísimo y mostraban todos los renders, que la cosa grúa, hijo de madre, y yo decía, no, este man, pero la tío, era el más loco, pero tal vez era el que más razón tenía, o sea, el que más estaba acorde de la realidad. De lo que y por eso ponen, o sea, por eso hago, finalmente como ponen al final la chica en la manzana, el computador, diciendo, y le hacen un zoom afuera y muestran a toda la ciudad, ya sea griega, yo no sé cuál sea esa, diciendo una cueva, ¿cómo es? Dice una sociedad de cuevas. Y hacen eso y uno dice, oiga, eso es, el griego ya lo hizo, ¿cómo lo hizo, maldito griego? Sí, va a decir No, que iba a decir era que el griego sí hace como una especie de diagnóstico de cómo es que estamos viviendo. Pero entonces, bueno, si la propuesta es re loca. Pero sí, o sea, lo acertado de lo que él habla es el diagnóstico que hace y que lo hace en un paralelo, o sea, como que lo exagera para explicarlo de mejor manera. Como lo que yo- Y yo creo que todas las propuestas de alguna manera, consciente o inconscientemente, o algunas más profundas como el griego, o otras más superficiales, hacen lo mismo, están haciendo lo mismo. Pues de pronto lo que estaba pensando ahorita que es como una crítica a esa idea de individuos que muchas veces uno piensa que no es autosuficiente, uno ya se gradúa, se va de la casa, no, ya yo soy autosuficiente, pero no es consciente que en realidad depende de toda la sociedad.